Esta mañana sean bienvenidos una vez más, hermanos, a la casa del Señor. Amén. Y les felicito por estar aquí en este lugar. Los niños pueden salir a la escuela dominical. Nosotros nos quedamos escuchando la palabra del Señor. Isaías 55. Isaías 55, versículos 10 y 11. Isaías 55, 10. Todos dicen amén. Dice la palabra del Señor, aleluya. Isaías 55, 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria al Señor. Qué maravillosa palabra, ¿no? El Señor siempre manda la palabra que nosotros necesitamos. Y tal vez, amada iglesia, no todo lo que es el mensaje tal vez sea para un hermano o una hermana, pero siempre hay una palabra que Dios envía en el mensaje para nuestras vidas. Amén. Y nuestro deber es recibir, agarrar esa palabra y ponerla por obra para que Dios se glorifique en nosotros a través de esa palabra. Y yo quiero enseñar la palabra de Dios en esta hermosa mañana, amada iglesia, bajo el título El propósito de la palabra enviada. El propósito de la palabra enviada. Vamos orando. Padre, te damos gracias. Una vez más venimos ante tu presencia, Señor, Dios mío, agradecidos porque tú, Señor, Dios mío, estás en este lugar, agradecidos porque tú envías tu palabra, tu presencia está en este lugar, pero tu palabra, Señor, nos edifica también, Señor, Dios mío, nos cambia. En esta mañana, Señor, te pedimos que seas tú obrando a través de ella, Padre Santo. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir, Señor, este mensaje, Señor, Dios mío, y sea de edificación para nuestra vida, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, usa mi vida, Señor, Dios mío, para entregar este mensaje a tu amada iglesia, Señor, y que sea de bendición, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento. La palabra de Dios, amada iglesia, es poder. La palabra de Dios es algo maravilloso, nos transforma. Alabanzas al Señor. Y es importante saber, amada iglesia, que nosotros como hijos, alabanzas al Señor, como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia del Señor, como nosotros, aleluya, reconociendo que hemos sido redimidos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no vamos, amada iglesia, por este mundo haciendo cosas, aleluya, deliberadamente, de cualquier manera. Ya no vamos por este mundo sin dirección, alabanzas al Señor, porque hay algo especial en nuestras vidas. Debemos de entender, amada iglesia, que hay algo especial en nuestras vidas que nos va dando dirección, alabanzas al Señor. Nosotros como pueblo del Señor, como hijos de Él, déjeme decirle que hay algo que nos dirige, que nos guía, alabanzas al Señor, hacia la verdad. Así dice la palabra del Señor. Juan 16, capítulo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Alabanza
algo sobrenatural, amada iglesia, que nos va guiando a nosotros, y ese es el Espíritu Santo, aleluya, el cual el Señor lo ha enviado para que nosotros podamos seguir adelante luchando, aleluya, y podamos obedecer haciendo lo que a Él le agrada. Alabanzas al Señor. Aunque el hombre, amada iglesia, el hombre existe, en el hombre existe el libre albedrío, o sea, la voluntad del hombre, alabanzas al Señor, que Dios le ha dado para tomar decisiones. Debe de saber que no hay nada mejor, no hay nada más maravilloso, aleluya, que le convenga al hombre, que es buscar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, amada iglesia, déjeme decirle que ya puede estar tranquilo si nosotros buscamos la voluntad de Dios, aunque muchas veces, hermano, las cosas no se vean como nosotros queremos que se vean, que vayan saliendo. Déjeme decirle, si nosotros buscamos la voluntad de Dios, sin lugar a dudas, amada iglesia, la voluntad de Dios siempre será lo maravilloso, aunque nosotros no lo veamos así, de esa manera. Porque la voluntad de Dios, amada iglesia, está por encima de la voluntad del hombre. Alabanzas al Señor. Y la voluntad de Dios, amada iglesia, muchas veces no es tan popular como para el ser humano. Alabanzas al Señor. Siempre hay algo que nosotros queremos apartar o hacerlo de lado porque no lo vemos bien, pero si es la voluntad de Dios, déjeme decirle, sin lugar a dudas, amada iglesia, vamos a salir bendecidos, aleluya. No siempre es agradable la voluntad de Dios al hombre. Por lo general, amada iglesia, no siempre, aleluya, sale muchas veces como uno lo espera, porque uno muchas veces no ve como el Señor ve las cosas. Alabanzas al Señor. Pero eso no quiere decir que no sea la voluntad de Dios. Alabanzas al Señor. Y aunque parezca lo contrario, o lo que nosotros queremos, o lo que no queremos, o lo que no esperábamos, déjeme decirle, la voluntad de Dios siempre será la voluntad de Dios. Muchas veces, amada iglesia, necesitamos una palabra de Dios, pero no venimos a la iglesia, y déjeme decirle, necesitamos esa palabra que nos habla, que nos hable, que nos aclare algo, pero muchas veces no venimos a la iglesia. Y déjeme decirle, no digo que usted no está estudiando la palabra en su casa, pero muchas veces necesitamos que sea Dios hablándonos, alabanzas al Señor, por medio de la revelación del mensaje. Alabanzas al Señor. Que leemos, muchas veces leemos la palabra de Dios, muchas veces no lo entendemos, pero cuando nosotros venimos a la casa de Dios y recibimos esa palabra, aleluya, déjeme decirle que hay algo especial que está haciendo Dios en nuestras vidas. Necesitamos, amada iglesia, leer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor son las promesas que Dios ha dejado para nuestras vidas. Alabanzas al Señor. Si usted quiere una respuesta de Dios, déjeme decirle, no busque en el adivino, busque, alabanzas al Señor, en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene la respuesta que necesitamos. No busque esa respuesta de otra persona, alabanzas al Señor, busque en la palabra de Dios. Dios es la voz, aleluya, porque la voz de Dios, déjeme decirle que es algo importante escuchar la voz de Dios, que nos acerca, alabanzas al Señor, cada vez más a ese propósito, alabanzas al Señor. Que debe decirle, amada iglesia, nosotros como cristianos debemos de crear un hábito de escuchar, de buscar, escuchar la presencia, la palabra, la voz de Dios, la voz de Dios, pero necesitamos también crear un hábito de lectura y de meditación de la palabra del Señor. Alabanzas al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque déjeme decirle que Dios cada día tiene una palabra para nuestras vidas. Dios cada día, amada iglesia, tiene una palabra para nuestra vida, pero muchas veces esa palabra
la palabra de Dios. No vamos a escuchar la voz de Dios. Alabanzas al Señor. Y cuando escuchamos, amada iglesia, cuando escuchamos la palabra de Dios, hay algo especial, hay una dirección, aleluya, que nos da su palabra. Y cuando no la escuchamos, la voz de Dios, amada iglesia, cuando vamos a tomar una decisión, la tomamos de una manera equivocada. ¿Cuántos han tomado alguna decisión equivocada? Yo hasta los pies quisiera levantar. Muchas veces, amada iglesia, tomamos decisiones equivocadas porque no buscamos la voluntad de Dios, no buscamos la sabiduría de Dios a través de su palabra. Alabanzas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la tomamos equivocada, porque no buscamos la voluntad de Dios para tomar esa decisión. Y lo primero que nos viene a la mente, lo primero, déjeme decirle, la primera salida a la situación que estamos viviendo, tomamos, y déjeme decirle, esa salida muchas veces es equivocada. Alabanzas al Señor. Y le voy a decir, el enemigo está pendiente de su vida y de mi vida. El enemigo está pendiente, amada iglesia, de que nosotros podamos tomar decisiones apresuradamente, decisiones tal vez que no sean bajo la voluntad de Dios. Alabanzas al Señor. Pero no para ayudarnos, sino para aprovechar la situación, aprovechar el punto de quiebra. ¿Para qué? Para destruir nuestra vida, para desviarnos del propósito de Dios. Alabanzas al Señor. Hay un propósito en tu vida, hay un propósito en mi vida, y ese propósito se va a cumplir si nosotros buscamos la dirección por medio de la palabra del Señor. Alabanzas al Señor. Ahora, usted puede decir, no, hermano, si yo vengo a la iglesia, escucho palabra del Señor, vengo a todos los cultos, escucho la palabra, pero nada sucede en mi vida, nada pasa en mi vida, no veo ese cambio que yo anhelo en mi vida. Yo deseo esto, pastor, yo deseo aquello, pero no sucede nada. Alabanzas al Señor. ¿Sabe por qué? Qué bueno que lo preguntó. Porque déjeme decirle, amado hermano, hermana, déjeme decirle que la palabra de Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Pero la palabra de Dios, amada iglesia, tiene un propósito, y es el propósito de que nunca Dios la envía para que vuelva vacía, sino que lleva un propósito, y ese propósito se va a cumplir conforme a la expectativa que nosotros traigamos cuando vengamos a escuchar la palabra a la casa del Señor. Cuando nosotros venimos a la iglesia con expectativas de recibir palabra de Dios, de recibir bendición de la presencia de Dios, eso mismo va a recibir cada uno de nosotros, porque lo que anhelamos, lo que pedimos al Señor, eso Él nos va a dar. Alabanzas al Señor. Porque si pedimos, dice que Él nos dará. Alabanzas al Señor. Isaías 55:10 dice, porque 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será, dice el Señor, mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. O sea, amada iglesia, que la palabra del Señor llega con un propósito, pero esa palabra se cumple cuando nosotros hemos entendido ese propósito por el cual ha llegado nuestras vidas. Y cuando esa palabra, amada iglesia, nosotros la esperamos con ese propósito, sin lugar a dudas Dios hará cosas grandes y poderosas con esa palabra.
para que la envíen. O sea, amada iglesia, que si usted espera una palabra y usted sabe de que hay un propósito en su vida, esa palabra llega para que se cumpla ese propósito. Sin duda, esa palabra no caerá en tierra infructuosa, alabanzas al Señor, sino que caerá en tierra productiva, alabanzas al Señor, y por lo tanto será prosperada, para lo cual Dios la envió a su vida, alabanzas al Señor. Cada palabra de Dios, amada iglesia, que viene por medio del mensaje de la predicación, trae un propósito. Trae un propósito, pero el problema es que a veces tú sabes que esa palabra es para ti. Sabemos que es para nosotros. Tú sabes que esa palabra la necesitas. Tú sabes que esa palabra es palabra de Dios que se está predicando para nuestras vidas, pero muchas veces tú no la recibes. ¿Por qué cree que muchos son la palabra es predicada para todos, pero unos crecen espiritualmente y otros no crecen espiritualmente? Unos son bendecidos y otros son menos bendecidos, y otros muchas veces no son bendecidos. Pero el mensaje está llegando para toda la congregación. El problema no es, amada iglesia, el mensaje. El mensaje es poderoso porque es palabra de Dios. El problema es en la tierra en el cual está cayendo la palabra del Señor. Pero en esta mañana, alabanzas al Señor, esa palabra no está cayendo en camino para que se la coman los pájaros. No está cayendo, alabanzas al Señor, en piedra para que se seque. No está cayendo en espinos, en abrojos para que la ahogue, sino que debe de estar cayendo en tierra fértil, en tierra buena, el cual tiene un fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Sabe por qué muchas veces no recibes la palabra? Porque no te interesa. Porque no te interesa. No te interesa dejar lo que Dios te está diciendo que dejes. No te interesa dejar el camino que llevas hasta el día de hoy, que no te ha traído bendición. Y Dios te está diciendo, esta palabra la estoy mandando porque la necesitas, que necesitas cambiar de dirección, necesitas cambiar ese rumbo y no la cambias. ¿Por qué? Porque no te interesa. Te sientes cómoda caminar como hasta el día de hoy ha venido, pero en esta mañana, amada iglesia, el Señor dice, envía esta palabra porque la necesitas y a mí no vuelve así. Porque no te interesa dejar la vida que hasta el día de hoy tal vez has llevado y sabes que no te trae bendición. Amén. Sabes que no te trae bendición ese caminar que llevas hasta el día de hoy, y el Señor te dice, cambia de dirección, búscame cada día más, alabanzas al Señor, recibe esta palabra. Pero muchas veces, amada iglesia, sucede eso, se sucede lo contrario. ¿Por qué? Porque no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa, amada iglesia? No es que no queramos salir donde estamos muchas veces, porque ¿quién no quiere vida y vida en abundancia, como dice el Señor? Todos. El problema es, amada iglesia, que somos llevados, alabanzas al Señor, por las corrientes muchas veces de este mundo. Muchas veces, amada iglesia, déjeme decirle, el enemigo nos presenta algo para robarnos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y cuando viene el Señor nos da la palabra, pero el enemigo ya está pendiente a poder enviar a alguien. Y lo primero que decimos, no, es que es mi amigo, es mi amiga. ¿Me está escuchando? Es mi amigo, es mi amiga. Y a esa amiga, amada iglesia, donde no sabemos, muchas veces no sabemos entender que es por allí
Y así es el enemigo. Nosotros muchas veces nos sentimos bien espiritualmente, pero si vemos más a fondo, si pensamos más a fondo, si escudriñamos la palabra de Dios, lo que dice, y nos examinamos nosotros mismos, alabanzas al Señor, es ahí cuando empezamos a ver esas arañitas. Empezamos a ver esas grietas donde se puede colar, alabanzas al Señor, el enemigo. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, muchas veces no nos interesa un cambio, como dice el Señor. Queremos ese cambio, pero no nos interesa porque no queremos dejar cosas por el cual vamos caminando ahí. Porque no te interesa hacer lo que dice muchas veces la palabra de Dios, lo que te está diciendo que hagamos, alabanzas al Señor, porque van en contra de lo que tú muchas veces crees o estás practicando. Pero ¿sabe cuál es lo más paradójico? Es que necesitamos la bendición de Dios. ¿Cuánto necesitan la bendición? Necesitamos la bendición de Dios, pero no queremos obedecer la palabra de Dios. Y el Señor dice, si me obedeces, vas a recibir bendición. No queremos cambiar de dirección. Te aferras a vivir como un hombre, como una mujer natural, sabiendo que debes de vivir como un hombre o como una mujer espiritual. El Señor Jesús tenía doble naturaleza, la humana y la divina. Pero si usted lee la palabra de Dios, aún en su humanidad, Él no hacía lo malo. Y como hombre de la humanidad, Él no hacía lo malo. Y nosotros, amada iglesia, debemos de entender que nosotros tenemos esa doble naturaleza, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, caminamos en este mundo, vivimos en este mundo, nos movemos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dentro de nosotros hay una naturaleza diferente, una naturaleza divina, una naturaleza que quiere siempre agradar a Dios, agradar al Padre, alabanzas al Señor, pero la carne muchas veces quiere hacer lo contrario, alabanzas al Señor. Tú sabes que la palabra de Dios es poderosa para hacer cualquier cambio, cualquier cosa en tu vida. Pero el problema es que tú no declaras ese poder de la palabra y no haces efectivo ese poder de la palabra de Dios en tu vida. Porque eso es que no sucede. Por eso es que no sucede lo que tú necesitas que suceda o quieres que suceda en tu vida o lo que deseas. No es, hermano, no es que la palabra de Dios pierda su poder. La palabra de Dios, amada iglesia, no pierde su poder. La palabra de Dios es infalible, es alto y poderoso, sino que tú la desvalorizas en tu vida cuando no la recibes como debes de recibirla, cuando no la obedeces como dice la palabra de Dios que debemos de obedecerla. Y eso es lo que pasa muchas veces, amada iglesia. En Salmos capítulo 33, verso 4 al 7 dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Si Dios, amada iglesia, si Dios ha hecho todo lo que existe en este mundo, ¿será que no puede hacer algo poderoso en su vida y en mi vida? Si para Dios es imposible, no es imposible reunir todas las aguas en su hueco de su mano, como dice, ¿será que es imposible que no pueda hacernos cambiar nosotros su palabra?
Mire, amada iglesia, la palabra de Dios es demasiado poderosa. Alabanzas al Señor. Usted puede leer cualquier libro de psicología, cualquier libro que crea que le puede ayudar. Y no le estoy diciendo que no los lea, si son de ayuda para crecimiento lo puede hacer. Pero sobre todo, déjeme decirle, la palabra de Dios es por encima de todo. Y es la que da vida, la que da crecimiento espiritual, la que da bendición, la que prospera. Alabanzas al Señor. Si quieres cambiar, si quieres una transformación en tu vida, si quieres ver avance en tu vida, ¿cuántos quieren avance en su vida? Déjeme decirle, amada iglesia, nosotros no hemos todavía visto lo que Dios quiere que veamos. Nosotros no hemos hecho lo que Dios quiere que hagamos. Y no es porque tal vez, alabanzas al Señor, no hemos tenido la oportunidad. No, la oportunidad la tenemos. El problema es muchas veces, amada iglesia, es que nosotros nos frenamos. Nosotros nos frenamos, estamos ahí con el pie en el freno de nuestra vida y muchas veces queremos avanzar, pero no soltamos ese pie del freno de nuestra vida. Y déjeme decirle, en esta mañana suelta ese pie del freno y que sea Dios obrando en su vida a través de tu palabra, a través de su palabra. Quiere hacer cosas grandes y poderosas. Si quieres ver cada día más cerca de Dios, a tu familia, déjeme decirle, de tu vida, de tu familia, tienes que cambiar. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Tienes que escuchar, pero también tienes que obedecer la palabra de Dios. Porque Santiago dice que nosotros no podemos ser solamente oidores, sino que hay que ser hacedores. Y en esta mañana, amada iglesia, en una mañana de reflexión, de saber que Dios siempre manda la palabra del Señor, manda el mensaje con un propósito, y es el de que cambiemos cada día nuestra vida. Y si hay un cambio en nuestras vidas, amada iglesia, déjeme decirles, si hay ese cambio en nuestra vida, hay bendición en nuestra vida, porque primeramente va lo espiritual y después va lo material. Alabanzas al Señor. Primeramente buscar el reino y su justicia, dice el Señor, y lo demás viene. Alabanzas al Señor. Y entonces déjeme decirles, si nosotros ponemos, aleluya, la palabra de Dios en nuestras vidas y empezamos a cambiar, a obrar conforme a lo que dice la palabra, a obedecer la palabra, va a haber bendición, va a haber cambio en nuestras vidas, va a haber bendición en nuestras vidas, y poco a poco, déjeme decirle, vamos a ir cambiando. Ahora, existen, amada iglesia, 4 puntos que quiero darle para poder cambiar y que la palabra de Dios, cuando vengamos a la presencia de Dios, cuando vengamos a la casa de Dios, haga algo en nuestras vidas, haga algo, sea productiva, y no sea solamente productiva para nuestras vidas, sino que podamos dar fruto a la obra de Dios. Porque el propósito, amada iglesia, no es solamente de recibir bendición, sino que es de ser bendecido para bendecir a otros. Eso es lo que Dios hace, amada iglesia. Él nos bendice para bendecir a otros. Tú no te puedes quedar con lo que Dios te está dando. Tú no te puedes quedar con lo que Dios te está dando. No, tienes que darlo. Alabanzas al Señor. Y si tú lo das, no te quedas vacío. Dios vuelve a llenarte. Alabanzas al Señor. Porque Él no va a dejar una vacía a medias. O ni vacía, una vacía a medias, ni vacía. Alabanzas al Señor. Él siempre va a estar llenándonos de su presencia, llenándonos de su palabra. Alabanzas al Señor. ¿Cuáles son esos puntos? Número 1. Cuando vengas a la iglesia, tienes que traer una actitud de reverencia a la palabra de Dios. Porque la palabra, sin duda, la palabra va a ser predicada, va a ser enseñada. Y así sea el mensaje que pueda estar tal vez mal estructurado, pero es palabra de Dios que llegó a tu vida. Y si tú la recibes con una buena actitud,
va a bendecir tu vida. ¿Sabes por qué a veces la palabra de Dios no te transforma? ¿Sabes por qué a veces la palabra de Dios no te cambia? ¿Sabes por qué a veces la palabra de Dios no te bendice? Porque tal vez no tiene o no traes una actitud de reverencia ante la casa de Dios para recibir la palabra de Dios. Una actitud de reverencia a la palabra de Dios cuando ésta sea expuesta a tu vida. Salmo 95, el versículo 6 y 8 al 8 dice: venid, adoremos. Usted tiene que venir con una actitud de adoración ante la presencia de Dios. Y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, dice el salmista. Cuando nosotros venimos de esa manera humillados, el grande se manifiesta en el pequeño. Pero muchas veces venimos grandes como queriendo que sea Él que se humilla a nosotros. Y si nosotros queremos que algo cambie en nuestras vidas, amada iglesia, lo primero que tenemos que entender es que necesitamos humillarnos. Y una humillación, déjeme decirle, delante de Dios, cuando empezamos a adorarle al Señor humilladamente, esa adoración, amada iglesia, quebranta el corazón de Dios. Quebrante el corazón de Dios, amada iglesia, ya sea como nosotros cantemos o adoremos alabanzas al Señor. Tal vez no lo cantemos bonito, pero déjeme decirle, esa adoración toca el corazón de Dios. Y una vez nos postremos, nos arrodillemos, algo poderoso va a suceder. Porque estamos delante de nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Y nosotros somos su pueblo de su prado y ovejas de su mano, dice el Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ahora le voy a decir, si nosotros no nos humillamos ante Él, no me diga que trae el corazón quebrantado delante de Él. No me diga que va a poder escuchar la voz de Dios y va a ser sensible su corazón delante de Dios. ¿No? Cuando nosotros venimos humillados delante de Él, entonces déjeme decirle, entonces quebrantamos nuestro corazón delante de Dios, y sin duda la voz de Dios va a ser escuchada por nuestro corazón. Como en el día de Masá en el desierto, dice. O sea que es allí donde perecieron alabanzas al Señor. Y no tienes, amada iglesia, no tienes reverencia. No tienes reverencia cuando alguien está hablando. El que no tiene reverencia cuando alguien te está hablando de Dios. Tal vez estás hablando con el hermano o la hermana que está a su lado y no recibe la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque le está poniendo atención más al que tiene a su lado y no está recibiendo la palabra de Dios. Tal vez estás allí entretenido con el teléfono móvil. No tienes reverencia a la palabra de Dios. ¿Cómo el Señor va a obrar en tu vida? Porque no hay un respeto a la palabra de Dios. La palabra está llegando. Y si no estás atento a lo que Dios te está diciendo, déjame decirte, no vas a recibir ese cambio que Dios quiere. Te distrae fácilmente por cualquier cosa o por cualquier situación. Eso, amada iglesia, déjame decirle, no te trae bendición. Cambiemos esa actitud de lo que dice la palabra de Dios. Número 2. Lo segundo que debemos de traer, amada iglesia, a la casa del Señor ante la presencia de Dios, para que el mensaje de la palabra de Dios obre en nuestra vida y haya ese cambio, el cual necesitamos que cambie, es traer una actitud de fe.
Lo hacemos por fe y sin fe es imposible que agrademos a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Amada iglesia, cuando usted venga a la casa del Señor, usted tiene que venir con una actitud de recibir la palabra de Dios y con fe, sabiendo que quien le va a hablar no es el predicador o la predicadora, sino que es el mismo Dios por medio de su palabra, y para eso tenemos que preparar nuestro corazón antes. Pero muchas veces, amada iglesia, nosotros no recibimos la palabra de Dios porque no hemos preparado nuestro corazón antes. Y déjeme decirle, cuando usted va a sembrar la semilla como un agricultor, lo primero que hace es preparar la tierra, ¿cierto? Preparar la tierra, porque si no prepara la tierra, ¿cómo va a sembrar esa semilla? Y déjeme decirle, así es nuestra vida espiritual. Cuando venimos antes y oramos antes del culto, estamos preparando nuestra vida, estamos preparando esa tierra para que cuando caiga la semilla, que es la palabra de Dios, entonces pueda dar ese fruto, pueda nacer sin problemas, pueda dar ese fruto por el cual Dios la ha enviado. La palabra de Dios dice, hermanos, que los hebreos no les aprovechó la palabra porque no la escucharon con fe. Hebreos 4:12 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, la fe es tan importante, amados hermanos, para que la palabra obre en mi vida. Si no, déjeme decirle, no voy a crecer espiritualmente. Número 3. Lo tercero, amada iglesia, es que tenemos que traer una actitud de obediencia a la palabra de Dios. Usted puede venir aquí, puede venir con expectativas, puede venir y venir a decir, voy a escuchar la palabra de Dios, pero si no obedece la palabra de Dios, en vano se vive. Déjeme decirle, amado hermano, que si usted no obedece la palabra de Dios, nada va a suceder en su vida. La palabra de Dios obra cuando nosotros obedecemos, aleluya. Y por lo general, amada iglesia, déjeme decirle, la palabra no la queremos obedecer. Primera de Samuel 15:22 dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, hay que prestar atención, pero también hay que obedecer la palabra de Dios. Lo peor, amada iglesia, es que si no obedecemos la palabra de Dios, obedecemos la palabra del enemigo. Porque aquí no hay tres que nos estén hablando. O nos habla Dios o nos habla Satanás. Así de claro, hermanos. Y nosotros o obedecemos la palabra de Dios o obedecemos la palabra del enemigo. Pero yo creo, amada iglesia, que en esta mañana nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Aunque muchas veces no queremos alabanzas al Señor, pero una vez nosotros decidimos, tomamos esa actitud de sumisión a Dios, déjeme decirle que entonces bendición viene en nuestras vidas, crecimiento viene en nuestra vida. Romanos 6:16 dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, miren lo que dice, para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, está diciendo, o sea, para Satanás, o sea, para Dios, pero no hay un tercero que podamos estar obedeciendo. Necesitamos, amada iglesia, que esa palabra sea algo poderoso en nuestras vidas. Pero para que sea algo poderoso tenemos que saber que hay un proceso de actitud, cómo recibirla y también de obediencia. Número 4,
nos entregará a la voluntad del enemigo, Satanás. Esto es duro. O sea, que si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, llegará el momento que nuestro Dios, por hacer deliberadamente las cosas, Él nos entregará en las manos del enemigo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 12 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Wow, esto es duro, hermanos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor siempre está tratando con nosotros con amor. ¿Lo que dice? Está tratando con amor, pero si nosotros siempre vamos como corderos a lo malo, Él dice que nos entregará en manos del enemigo. ¿Por qué? Cuando nosotros no queremos hacer lo que Él quiere que hagamos. Aún muchas veces, amada iglesia, déjeme decirle, de la misma muerte nos ha rescatado. De la misma muerte déjeme decirle que yo creo que si yo no estuviera en el Evangelio, yo lo reconozco que si no estuviera en el Evangelio, yo no estuviera con vida. Así de fácil. Pero una vez nosotros, Dios nos haya sacado de ahí y no lo reconozcamos y no le recibamos, no obedezcamos y persistamos siempre en lo malo, en la injusticia, dice el Señor, Él nos entregará al enemigo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nosotros no vamos a cambiar si estamos persistiendo en lo mismo. Por eso dice que Él los entregará para que crean a la mentira, como no creyeron la verdad, como no creyeron la palabra de Dios, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos creen que esta es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Y si usted cree la palabra de Dios, va a obedecer. Vamos a obedecer. Y si no obedecemos, ahí entra lo que dice el Señor. Dios es paciente. Dios es paciente. Él te espera. ¿Cuánto tiempo hemos caminado tal vez antes de venir a los pies de Cristo? ¿Cuánto tiempo hemos caminado en rebeldía, que no queríamos venir a los pies de Cristo, alabanzas al Señor? Pero Él es paciente, porque Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón, Él conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Y por lo tanto, amada iglesia, Él te espera, porque Él sabe que hay un proceso en nuestras vidas, alabanzas al Señor, pero en ese proceso el Señor quiere que avancemos. Está bien, algunos corren, está bien, pero hay unos que van despacio, está bien, pero eso tiene que notarse, ese avance, dice el Señor. Y por lo tanto, déjeme decirle, poco a poco, mientras tú vayas recibiendo palabras de Dios, mientras tú vengas con una buena actitud y seas bendecido por la palabra de Dios y recibas la palabra de Dios y la obedezcas, así va a ir obrando el Señor, alabanzas al Señor. Y entonces esta palabra no se va a cumplir en nosotros, que nos va a entregar al enemigo, a la injusticia. Eso no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque hay una obediencia, hay un avance.
si no ve que tú no quieres cambiar, si Él ve que tú no quieres entrar en ese proceso, porque muchas veces te da miedo qué puede suceder, y déjame decirte, no tengas miedo a entregar tu vida al Señor, porque entregar nuestra vida al Señor es poner nuestra vida en las manos de Dios. Ten miedo a lo que pueda suceder si no entregas tu vida al Señor. Si Él ve, amada iglesia, que tú no quieres entrar en el proceso, en ese proceso, entonces Dios va a actuar de esa manera como dice la palabra. ¿Y sabes qué? El que no haga el efecto de la palabra de Dios en tu vida, no es que la palabra de Dios no tenga poder. No es que la palabra de Dios no tenga poder para cambiarte, no tenga el poder para transformar tu vida, sino que es por la forma o la manera en que recibimos la palabra de Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos, amada iglesia, la palabra de Dios y la obedecemos, algo tiene que suceder en nuestras vidas. Sino que con nuestras actitudes muchas veces podemos hacer que esa palabra sea efectiva o no sea efectiva, invalidar esa palabra en nuestras vidas. No es porque la palabra de Dios pierda el poder, sino que nosotros, amada iglesia, nosotros no le damos ese valor poniendo otras cosas por encima de la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios es enriquecer nuestro propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Es de vital importancia, amada iglesia, venir a escuchar la palabra de Dios. Pero más que escucharla, es ponerla por obra. Es ponerla por obra. Puestos en pie, amada iglesia. Más que escucharla, es ponerla por obra. Porque usted puede escuchar un mensaje hoy en la mañana, usted puede escuchar el mensaje de la tarde, usted puede venir el martes a escuchar el martes el mensaje, usted puede venir el sábado a escuchar el mensaje, todos los cultos. Y es más, usted puede estar leyendo la palabra de Dios allá en su casa, alabanzas al Señor, y está bien, porque todo lo que tiene que ser todo cristiano, pero cuando usted no pone por obra lo que usted ha leído o lo que usted ha escuchado, déjeme decirle, muy poco se va a notar en su vida. Si quieres que Dios pelee por ti, debes de asegurarte de estar en el lugar correcto, en donde te pueda hablar y bendecir. Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amada iglesia, si nosotros recibimos esa palabra y la guardamos en nuestro corazón y la ponemos por obra, déjeme decirle que algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Porque la palabra Dios la envía con un propósito. Dios no la envía a ver qué sucede, no. Dios la envía con un propósito. Y Él sabe que la necesitamos. Y Él sabe que la necesitamos. Y Él sabe de que puede hacer ese cambio que tú necesitas, que yo necesito. Él lo sabe. El problema es que no está en la palabra, no está en Dios, está en nosotros. ¿Por qué no levantamos nuestras manos en esta hora y le decimos al Señor que nos ayude a venir ante su presencia con una actitud de obediencia a la palabra, con una actitud de fe, alabanzas al Señor, creyendo, sabiendo que en Él lo tenemos todo, con una actitud de reverencia, sabiendo que la presencia de Dios está aquí,
sabiendo que su palabra es poder, su palabra es algo maravilloso. Déjenme decirle, amada iglesia, Dios quiere hacer cosas grandes y poderosas en nuestra vida, pero eso va a suceder si nosotros, amada iglesia, obramos conforme a la palabra de Dios, obedecemos conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, y si no, nada va a suceder. El cambio que usted ha recibido hasta el día de hoy, que yo he recibido hasta el día de hoy, es porque nos esforzamos, poco o mucho. Así ha sido nuestro crecimiento espiritual en obedecer la palabra de Dios. Y por lo general, déjeme decir, lo que más cuesta obedecer es lo que más trae bendición. Porque es lo que yo no quiero quitar, es lo que yo no quiero dejar de hacer. Y cuando nosotros lo hacemos, entonces cae esa bendición.